La palabra, a eso hemos venido, ya lo hemos adorado, hemos sido ministrados por el Señor a través de la alabanza y la adoración. Ahora Dios quiere hacer algo todavía mucho más profundo en nuestro corazón y Él lo hace a través de su palabra. Así que les invito a que inclinen su rostro ahí en su lugar y con todo nuestro corazón pidamos al Señor que Él nos hable, que nos hable al corazón, que nos confronte si es necesario, que nos desafíe, que nos anime para que podamos cada día ser mejores, cada día más a su imagen. Señor, te damos gracias esta tarde ya. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder venir a tu casa y poder adorarte como hermanos en Cristo, como una misma familia, como un mismo cuerpo, juntos, Señor, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que pagó el precio en la cruz por nosotros y que es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado, el único que es santo, santo, santo y digno de suprema alabanza y de suprema adoración. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti te reconocemos como nuestro Rey y Señor. Ahora pedimos que por tu Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, tu palabra nos redarguya, tu palabra que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, que cumpla el propósito por el cual en esta tarde tu palabra será predicada. Dame la gracia, toma mis palabras, Señor, toma mi mente, mi corazón, y que no salga de mi boca, Señor, palabra ociosa, que de mi boca solamente palabras salgan que edifican a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Bien, para todos los que anotan, el título del mensaje es No devolviendo mal por mal. No sé si está por ahí la imagen, por ahí va a aparecer ahorita la imagen. No devolviendo mal por mal. Quiero iniciar recordándoles algo que sucedió en el año 1992. Aquí en el sur de Los Ángeles se desataron una serie de disturbios por parte de la comunidad afroamericana después que un juez absolviera a 4 agentes de la policía de Los Ángeles acusados de haber hecho uso excesivo de fuerza en la detención y muerte de Rodney King. Quizá usted puede recordar este acontecimiento. Después de todo eso, se produjeron una serie de saqueos, asaltos con violencia, incendios de autos, incendios de casas, incendios de comercios. A los 6 días que iniciaron todos estos disturbios, fueron contenidos por la Guardia Nacional y por el Ejército de los Estados Unidos. El saldo final fueron 63 personas muertas, casi 2,400 personas heridas. Las pérdidas materiales se estimaron en más de $1,000 millones. Pero eso no es lo más importante. Lo más tremendo del asunto es que las razones por las cuales surgieron todos esos disturbios, una fue injusticia, otra fue racismo, otra fue odio, un odio tremendo en el corazón, pero mucho más que eso, mucha venganza, muchos deseos de venganza, mucha venganza. Alguien dijo que la venganza es el manjar más sabroso y el más bien sazonado en el infierno, porque la venganza supone una recompensa por el agravio recibido. Un escritor también escribió lo siguiente: los hombres están más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor,
Porque para algunos la gratitud les es una carga, mientras que la venganza les es un placer. Bueno, todos sabemos que la venganza ha existido desde los inicios de la raza humana. Usted puede ver ahí en la pantalla, ya está por ahí, es la imagen de dos personajes, los primeros dos hijos de Adán y Eva, uno llamado ¿cómo? Y el otro, Caín y Abel. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que la venganza ha existido desde el inicio de la raza humana. Todos conocemos que fue justamente un acto de venganza lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué había en el corazón de Caín que lo llevó a matar a su hermano? Bueno, la historia cuenta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Sin embargo, Dios lo confronta y le hace una pregunta que esta pregunta debió de haberlo llevado al arrepentimiento. En Génesis capítulo 4, versículo 6, dice la escritura, Dios hablándole a Caín, le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Yo quiero de este texto rescatar una palabra que es clave y que es muy importante, y es la palabra ensañar. Porque aquí está la raíz, o una de las raíces por las cuales surgen los deseos de venganza. Esta palabra ensañar significa enojarse. ¿Cuántos se han enojado? Todos. No diga, yo no me enojo. Sí, nos enojamos todos. ¿Verdad que sí? Nos ensañamos. Pero también esta palabra ensañar significa enfurecerse. Y ya es un nivel más adelante. Enfurecerse. Pero hay otro nivel mucho más que el enojarse y el enfurecerse. Es arder de ira. Arder de ira. Incluso algunos se ponen hasta colorados de tanto coraje que sale. Y el problema no es que se pongan colorados. El problema es que con ese arder de la ira salen palabras a veces de nuestro corazón que ofenden, que lastiman. Bueno, en el caso de Caín, el enojo y la ira que no se controlan, llevan a una persona a caer justamente en las garras de la venganza. Bueno, ya lo sabemos, eso le pasó a Caín. Miren ustedes cómo la confrontación de Dios a Caín, o en esa confrontación que Dios tuvo con Caín, Dios le está dando la oportunidad a Caín de arrepentirse. Le dice, ¿por qué te has ensañado? Y más adelante le dice, tranquilo, cálmate, o sea, no tienes por qué enfurecerse. Entonces Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse y reaccionar adecuadamente. Sin embargo, Caín menospreció el consejo de Dios y a cambio de eso, a cambio de poder haber atendido al consejo de Dios, le dio rienda suelta a su enojo, a su furia, a su ira, y su deseo de venganza lo llevó a matar a su propio hermano. Dice ahí más adelante que lo invitó, salieron al campo y ahí lo asesinó. Justamente esa es la imagen que tenemos ahí al frente. Es la imagen de Caín matando a su hermano Abel. Deseos de venganza. La Biblia dice en Proverbios 6:34, dice, porque los celos enfurecen al hombre, pero también a las mujeres. Las mujeres no están exentas. Y no perdonará en el día de la venganza. Versículo 35. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Bueno, siempre que el hombre ha actuado con venganza,
siempre ha habido tragedias. Usted puede ver ahí en las redes sociales o ver en el internet asuntos que tienen que ver con actos de venganza, y siempre que el ser humano ha tomado la venganza por su propia mano, siempre ha habido tragedias. Por lo tanto, en la mayoría de los textos de la Biblia que hablan justamente de esta palabra venganza, si usted se va a su concordancia y le pone ahí venganza, usted se va a sorprender y se va a dar cuenta que siempre en la mayoría de los textos de la Biblia que hablan de la venganza, se nos exhorta a dejar a Dios que de Él sea la venganza. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo que actúa en la plenitud de su justicia. Él es el juez justo. Por eso usted va a leer ahí siempre, yo voy a mencionar algunos textos para confirmar esto que acabo de decir. Por ejemplo, lo menciono rápido, no tiene que buscarlo. Deuteronomio 32:33 dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. ¿De quién es? De Dios. En el versículo 43 del mismo capítulo 32 de Deuteronomio dice: porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. ¿De quién es la venganza? De Dios. Ahora es importante aclarar que la venganza de parte de Dios no tiene nada que ver con el deseo descontrolado de venganza que es causado por el enojo, por la ira, por la furia que nos viene a nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es espíritu. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. A Él no le vienen esos deseos de venganza carnales como a nosotros que nos vienen esos deseos de venganza. Más bien, el deseo de Dios, cuando dice mía es la venganza, es impartir una justa retribución, porque Él es el juez justo, Él es eterno, y debido a que Él es el que conoce cada situación, Él puede juzgar mejor que nosotros con justicia. ¿Sí o no? En el Salmo 94, versículo 1, el salmista dice: Jehová. Y luego lo califica de la siguiente manera: Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Muéstrate dónde? Ante las injusticias. Versículo 2: engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago justo a los soberbios. ¿De quién es la venganza? De Dios. Bueno, como en los tiempos antiguos, hoy en pleno siglo XXI, pues seguimos viviendo en un mundo y en una época donde estamos rodeados de personas, y esto es impresionante. Cada uno de nosotros lo podemos constatar cuando vemos el carácter de los hombres que nos rodean. Podemos ver que estamos rodeados de personas que con un descaro, con una frialdad, expresan abiertamente el deleite que sienten cuando tienen la oportunidad de vengarse de aquel que les ha hecho algún mal. Sienten un deleite y se ve claramente. De hecho, los psicólogos han descubierto que un frustrado acto de venganza puede llegar a enfermar gravemente a una persona, a tal grado que ese sentimiento incontrolable de víctima o de hacerlo sentir víctima lo puede llevar a la muerte. Esto es lo que dicen los psicólogos. Ellos han llegado a la conclusión de que la venganza es un elemento natural del ser humano, y restringirlo es, dicen ellos, antisaludable, dado que impide liberar la furia, el rencor, la ira que se acumula por algún daño recibido. ¿Sí es así o no? Sí, la gente de allá del mundo así está actuando. Bueno, lo cierto en toda esta realidad que estamos viendo a nuestro alrededor es que en nosotros, los hijos de Dios, debiera de existir ese sentido de justicia
que nos debiera mover a clamar al juez justo para que el mal sea debidamente castigado y el bien sea recompensado. Pero eso nos corresponde a nosotros, los hijos de Dios. Clamar al Señor, al que es juez justo, y decirle: Señor, tuya es la venganza, tú eres el Dios de las venganzas. Ante tanta injusticia que estamos viendo a nuestro alrededor, Señor, obra con justicia. Sin embargo, la realidad de todo es que debido al pecado residual que todos todavía tenemos, a más de alguno de nosotros nos ha llegado el deseo de vengarnos por algún mal recibido. ¿Sí o no? Nadie puede decir: a mí no, a mí no. A todos sin excepción, los que estamos aquí, los que nos están viendo, a todos, más de alguna vez hemos llegado a tener ese deseo de vengarnos por algo que nos hicieron. ¿Cierto o no? Seamos honestos, es cierto. Ahora, si nos damos cuenta, los productores de películas de Hollywood saben que los actos de venganza apelan a los instintos del ser humano, a las tendencias de la carne que como seres humanos todavía tenemos. Debido a eso es que ellos producen películas con un alto contenido de sexo, de infidelidad, de traiciones, de guerras, de muchas otras cosas más que en un momento dado llevan a una persona a la venganza. Por eso hay que saber elegir qué es lo que estamos viendo en el día de hoy. La venganza, la venganza. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito y su Chavo del Ocho, él dijo una ocasión con mucha razón, él dijo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Cierto o no? Bueno, pero el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Y al final del asunto nos interesa qué es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:17: nunca paguéis a nadie mal por mal. A nadie. Bueno, hoy vamos a estudiar un pasaje que alguien dio en llamar el Sermón del Monte del apóstol Pablo. Esto debido a la similitud que hay con las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él predicó su Sermón del Monte, que comprende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Pero antes de entrar en el tema, recordemos un poco que el apóstol Pablo nos ha venido hablando desde Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 16, de que nuestro amor y nuestra relación debe de ser primeramente para con Dios, luego con nuestros hermanos en la fe. Y ese amor y esa relación con Dios, con nuestros hermanos en la fe, debe de ser un amor y una relación no fingida. No fingida. Pero a partir del versículo 17, el apóstol Pablo ya nos da un panorama más amplio acerca del amor. Sigue hablando del mismo tema, del amor, pero ahora nos da un panorama más amplio del amor. Ahora nos quiere hablar acerca de cómo debemos reaccionar con todas las personas que nos rodean, cristianos y no cristianos, sobre todo cuando somos agraviados. ¿Alguna ocasión alguien le ha hecho daño? Levanten la mano. Algunos levantaron las dos. Sí. ¿Alguna ocasión tú le has hecho daño a alguien más? Levanten las manos. Sí, también. Nos han hecho daño, pero también nosotros hemos hecho daño. Nos han ofendido, pero también nosotros hemos ofendido. Bueno, de eso se trata el punto precisamente de lo que Pablo está hablando. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, voy a leer los textos que vamos a estudiar. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 17, dice Pablo: nunca paguéis a nadie mal por mal. Punto. Punto.
Pero luego sigue diciendo, respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué dice? Respetad. Respetad lo bueno delante de los hombres. 18. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pero es que es mi vecino y no me cae bien. Estad en paz con todos los hombres, cristianos y no cristianos. Estad en paz con todos los hombres. 19. Amados, Pablo le está hablando a los cristianos de la iglesia en Roma. Y este es el único versículo. Usted puede estudiar los 16 capítulos del libro, en la carta de Pablo a los romanos, y solamente en este versículo Pablo se va a dirigir a los hermanos llamándoles amados. Amados, es el único. Y lo hace para llamar la atención y decirles: amados, ustedes son muy amados por mí. Nunca se venguen, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. O sea, darle un espacio a Dios para que Él obre su justicia. Dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? Dice el Señor. 20. Pero si tu enemigo tiene hambre. ¿Cuántos tienen enemigos? Es posible que por ahí alguien sea tu enemigo, o tú lo consideres su enemigo, o esa persona te considera a ti su enemigo. Y a veces cuando nosotros de una manera en la carne levantamos barreras o nos enemistamos con alguien o lo consideramos como nuestro enemigo, y nuestro enemigo tiene hambre, a veces aquí muy dentro, muy profundo de nuestro corazón, decimos: qué bueno, para que se le quite. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Por lo tanto, si ese no es el pensamiento de Dios, pues tampoco debe de ser nuestro pensamiento. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos, la versión Reina Valera dice: ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. Versículo 21, termina esta porción Pablo con un texto muy, muy pegador. Por lo menos a mí me parece así. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora, como ya lo dije, en este pasaje el apóstol Pablo está haciendo eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 5 Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Y Jesús está hablando en imperativo, no está diciendo si te nace, si sientes, si te cae bien, no está diciendo eso. Está diciendo en imperativo. Jesús lo está diciendo: ama a tus enemigos, ámalos. Pero es que me hizo esto, es que no sabes lo que me hizo, es que el agravio que cometió contra mí es imperdonable. ¿Será imperdonable? Jesús dice: ama a tus enemigos, y luego va más allá. Bendecid a los que os maldicen. ¿Alguna ocasión alguien te ha maldecido? Sí, esa es la verdad. O sea, estamos expuestos a gente del mundo que nos pueda maldecir. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, yo quiero que notemos que en estos dos pasajes, tanto Jesús como Pablo nos dejan ver que así como ellos, Jesús y Pablo, nosotros también tendremos enemigos. También seremos aborrecidos.
También seremos ultrajados, nos van a maldecir, seremos maltratados, seremos insultados, seremos ofendidos, seremos difamados, seremos traicionados y muchas cosas más. El punto es que cuando esto suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Ese es el asunto. De eso se trata el punto. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te difama, cuando alguien te maltrata, cuando alguien te insulta, ¿cómo reaccionamos nosotros los cristianos? Pablo nos da la respuesta en el capítulo 12, pero en el versículo 14 dice: bendecid. Diga conmigo: bendecid, bendecid. Este término bendecid es el término griego elogiar, se traduce ya elogiar. Elogiar a una persona haciendo una invocación de bendición sobre ella, sobre esta persona. O sea, invocando bendiciones para esta persona, cristiano o no cristiano. Dice Pablo: bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, yo quiero que noten que no se trata de una opción, una vez más, se trata de un mandamiento. Pablo dice: bendecid. Invoca una palabra de bendición para la persona que te ha hecho algún daño. A todos nos han hecho daño, ¿sí o no? A todos nos han hecho daño. Bueno, escuchen este principio, este pensamiento que Dios puso en mi corazón. La naturaleza humana, la mera naturaleza humana devuelve maldición por maldición, pero la naturaleza cristiana devuelve bendición por maldición. Punto. ¿Sí lo entiende así? El que obra de manera natural, como las personas que no conocen al Señor, pues ellos en el mundo van a pagar una maldición con otra maldición, un daño con otro daño. Pero la naturaleza cristiana no debe de ser así. La naturaleza cristiana devuelve una bendición por una maldición. No sé cuántos pudiesen estar de acuerdo conmigo. Entonces dice Pablo: nunca paguen a nadie mal por mal, nunca. Mire el consejo del apóstol Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, amados, ahí está Pedro hablándole a los cristianos. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. En otras palabras, cuando alguien te maldiga, o cuando alguien te difame, o cuando alguien te insulte, no te sorprendas. No nos sorprendamos. Al contrario, dice versículo 13, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿quién se goza cuando está atravesando por alguna prueba? La reacción natural no es de gozo. La reacción natural de todo ser humano, cristianos y no cristianos, cuando experimentamos pruebas, por un lado puede ser llanto, lloramos, nos afligimos, algunos otros nos desanimamos, viene sufrimiento, y peor aún, cuando alguien te ha traicionado, créame lo que le voy a decir, no es gozo lo que se siente. ¿Verdad que no? No, no es gozo. Más bien, es un dolor punzante que cuando no se sabe procesar con la ayuda de Dios, vamos a estar en problemas. Cuando alguien te hace algún daño, cualquiera que sea el daño, y nosotros no vamos a la presencia del Señor y le pedimos que nos ayude a procesar todo esto, es ahí justamente cuando nacen esos deseos de venganza. En la primera oportunidad que tenga, me las va a pagar. Pero escuchen lo que este es el pensamiento de Dios. Pedro hablando, dice Pedro: gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo padeció eso y muchas cosas más.
Luego dice la razón, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados, que se traduce, si son ofendidos, si son atacados verbalmente, si son difamados, si son traicionados, etcétera, 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 dice, por el nombre de Cristo, dichosos, bienaventurados son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Dichosos son. ¿A quién le gusta que lo maltraten? Por la causa de Cristo. Yo llevo más o menos 35 años caminando con el Señor. Y créanme que el primer día que mi familia, mis papás principalmente, se dieron cuenta que yo me había convertido a los caminos del Señor y había dejado mi estilo de vida del mundo, me dijeron, no vuelves a poner un pie en esta casa. Mi papá me dijo, y eso duele. Y aquí dice Pedro, dichosos son. Créanme que yo no sentí esa dicha. No se siente eso. Se siente tristeza. Yo digo, ¿cómo mi papá puede decirme esto? ¿Cómo mi papá me puede dar la espalda? Porque estoy cambiando el estilo de vida que vivía anteriormente por un mejor estilo de vida. Cristo me cambió. Después de que alguien me dijo una ocasión, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar, vas a seguir siendo la misma persona. Y resulta que nací de nuevo y Dios me cambió como te cambió a ti y a mí cuando nacimos de nuevo. Bueno, dice aquí Pedro, dichosos, bienaventurados sois cuando los vituperen por la causa de Cristo, porque predicamos el evangelio. Bueno, debemos entender, mis hermanos, que cuando nos vengan los vituperios, los insultos, las traiciones, los maltratos, escuchen esto, esa es la marca de todo cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? El mundo aborrece a Jesús y por eso mismo aborrecen a todo lo que se le parece. Así que si tú te pareces a Jesús, te van a aborrecer. Por lo tanto, si tú te consideras un seguidor o una seguidora de Cristo, que estás en el proceso de ser perfeccionado, pues no podemos esperar otra cosa. Por lo tanto, dice Pedro, no nos sorprendamos. Nos van a difamar, van a hablar de nosotros, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Ay, ¿a poco ya cambiaste? ¿Qué no te acuerdas cómo eras anteriormente? Y la gente, nuestra propia familia, los más cercanos, son los que a veces nos vituperan. Y la realidad en la que usted y yo necesitamos ubicarnos es que la gama de maltratos que recibe un verdadero cristiano puede ser muy amplia. Yo voy a mencionar solamente algunas cosas. Va desde los insultos, va desde la aplicación de la ley del hielo, no te hablan. No sé a cuántos les han aplicado la ley del hielo. La propia familia no te hablan, te cortan, te bloquean en el teléfono, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Se pierden privilegios. Algunos incluso en sus trabajos no son promovidos porque son cristianos y el jefe no quiere cristianos. Va desde todo esto hasta maltrato psicológico, bullying, muchas cosas de esas, mucho hasta llegar a la persecución, incluso al martirio en algunos casos. La Biblia registra los tremendos martirios que por la causa de Cristo algunos experimentaron, como Esteban, que fue el primer mártir a quien asesinaron a pedradas por la causa de Cristo, por predicar el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe reaccionar un verdadero cristiano ante tanta hostilidad? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, hay dos exhortaciones fundamentales que Pablo menciona en el pasaje que ya leí de Romanos 17 al 21. La primera de esas exhortaciones, acuérdense que Pablo nos viene dando, hablamos ya de 25 exhortaciones que Pablo nos dio desde el versículo 9 hasta el 16. Y aquí sigue Pablo dando exhortaciones más relacionadas con el amor. Primero con el amor hacia Dios, con el amor hacia los hermanos, y ahora con el amor que nos debemos expresarle a nuestros enemigos.
aquellos que nos ofenden. Entonces, la primera exhortación que Pablo menciona en este pasaje 17 al 21 es: nunca debemos devolver mal por mal, bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Nunca debemos devolver ningún mal a nadie. Más bien, dice Pablo, bendigan a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, nunca pagues a nadie mal por mal. El 19 dice: nunca se vengan vosotros mismos sin dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y finalmente en el versículo 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No sé si todo esto que dice Pablo en este pasaje les parece, como a mí, completamente contrario a las inclinaciones naturales del corazón. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Todo esto que dice Pablo como que va en contra de nuestra naturaleza humana y choca con nosotros. ¿Cómo que voy a bendecir al que me ha maldecido? ¿Cómo que le voy a dar de comer a mi enemigo que tiene hambre? Y le voy a dar... Todo eso choca contra nuestra naturaleza humana, ¿sí o no? Sí. Pero la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y uno de los atributos de Dios es justamente su justicia. Por lo tanto, en todos nosotros, como ya lo dije hace un momento, debe de haber ese sentido de justicia que nos dice aquí en lo más profundo de nuestro corazón que el mal debe de ser castigado y el bien debe de ser recompensado. El problema es que en todos nosotros aquí, en lo muy profundo de nuestro corazón, todavía hay orgullo y somos egoístas por naturaleza. No diga yo no. Así que en medio del maltrato o cualquier daño que tú puedas recibir, escuchen esto: lo legítimo. ¿Qué es lo legítimo? Que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso es legítimo. Entonces, cuando viene algún maltrato a tu vida, lo legítimo se mezcla con el pecado residual, con el que todavía hay en nosotros, y eso genera en todos, y lo subrayo así, en todos, ese deseo de devolver mal por mal. Cuando hay esta mezcla, lo legítimo. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero luego se mezcla con nuestra naturaleza carnal, y entonces ahí, muy en lo profundo del corazón, decimos: voy a devolverle ese mal que me hizo con otro mal. ¿Por qué? Porque en nuestro ser interior sentimos que ese mal que han hecho contra nosotros no debe de ser ignorado. Ese mal que hicieron contra nosotros no debe de ser tomado a la ligera. Por eso es que empezamos a luchar con el enojo, con la ira, con el deseo de venganza. Por ejemplo, la esposa que ha sido engañada por el esposo al tener relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa. ¿Cómo se siente la mujer que es engañada? O al revés, porque también hay mujeres que hacen lo mismo. Cuando ella o él son engañados, surge dentro del ser interior un deseo de venganza. Y vuelvo a repetir lo que ya dije: cuando una traición como esa en un matrimonio cristiano, porque se da en los matrimonios cristianos, aunque usted no lo crea. Cuando en un matrimonio cristiano surge una traición como esa y no se sabe procesar con la ayuda de Dios, tarde o temprano esa esposa o ese esposo dirá: le voy a hacer lo mismo que él me hizo para que sienta lo que yo sentí. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sin embargo, Pablo nos dice con toda autoridad: nunca debemos devolver un mal con otro mal. Lo cual quiere decir que bajo ninguna circunstancia, ninguno de nosotros tenemos el derecho de impartir justicia por nuestra propia mano. No tenemos ese derecho. No se nos ha dado esa autoridad.
La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15, dice, mirad que ninguno, mirad, ese mirad habla de poner atención. ¿Dónde? Aquí en nuestro corazón. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Dice Pablo, si acaso se me escapó alguien, para con todos. Escuche, no se necesita ser un teólogo, tampoco se necesita conocer el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento para poder entender lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ninguno devuelva a otro mal por mal. ¿Verdad que no se necesita ser un tremendo estudioso de la Biblia? ¿Sí se entiende? Es muy simple. Ahora, así como las ofensas y los maltratos que recibimos pueden manifestarse de muchas maneras, como ya lo mencioné, también los actos de venganza o represalias también tienen una gama muy amplia de manifestaciones, debido a que todos los seres humanos somos muy creativos, y especialmente cuando se trata de devolver un mal por un mal. Somos bien creativos. Porque empezamos a pensar, ay, me hizo esto y me dolió aquí en el alma, me dolió en el corazón tan profundamente, y la mente trabaja a 1000 por hora. Entonces empezamos a maquinar cómo devolver el mal con otro mal. Y empezamos a tratar de pensar, por ejemplo, insultos, falta de respeto. Reclamamos con falta de respeto en pro de salvaguardar, lo voy a poner así entre comillas, nuestro testimonio o reputación. Y le faltamos el respeto a la gente. Los hijos le faltan al respeto a los padres le faltan al respeto a los hijos. Por ejemplo, si uno de tus hijos, tú varón eres la cabeza del hogar. ¿Sí sabían eso, varones? Eso dice la Biblia. Todos los varones somos la cabeza del hogar. No es la esposa, es el varón, a quien Dios le delegó la autoridad en el hogar. Cuando uno de tus hijos, imagínate esto, que viene uno de tus hijos y te dice, papá, eres un tonto. Y entonces el papá se pone rojo de ira, de coraje, y le responde con la misma agresión, el tonto eres tú. Ahí perdió su autoridad. Se perdió la autoridad. Nosotros, la Biblia incluso dice en Proverbios, no respondas al necio con su misma necedad. Más bien hay que agarrar al muchacho, a ver, ven para acá. Y cuentas hasta 10 o hasta 20 o hasta 100 si es necesario. Entonces empezamos a instruir, empezamos a hablar. A ver, ¿por qué dices que soy un tonto? Vamos a analizar, y empiezan a hablar. Pero si tú te pones al nivel de la misma agresión, se pierde la autoridad. No es así. Así no se ejerce la autoridad. Entonces, si los hijos te faltan al respeto, bueno, hay que analizar por qué. Y eso va en pro de querer defender. Ahorita ya los hijos quieren defender sus derechos. Los cristianos quieren defender su testimonio y su reputación. Es que dijo esto, es que dijo aquello. También somos creativos para manifestar deseos de venganza o represalias a través de la ironía, del sarcasmo, a través de miradas que matan. A veces entre nosotros, en la familia, en el trabajo, dentro de la iglesia, a veces miramos que si esas miradas tuvieran una AK-47, ya nos hubiéramos acabado aquí todos. Gestos o desprecios de disgusto, chisme, murmuración falsa, golpear a una persona,
desear en lo más profundo de nuestro corazón que la persona que me hizo daño reciba ese daño o que le pase algo para que se le quite, decimos. Hermanos, estamos en esta naturaleza humana. Pero el hecho de que estemos en esta naturaleza humana no nos da derecho a reaccionar de esas maneras, insultando a la gente, faltándole al respeto a nadie, a nadie. Queremos que la persona sienta el mal que yo he sentido. Y es que yo no sé ustedes, pero y yo quiero pedirle que cuando usted regrese a su casa en un momento así a solas, usted vuelva a leer este pasaje. Romanos capítulo 12 del versículo 17 al 21, porque por lo menos en mi caso, al exponernos a este mensaje o este pasaje, ninguno de nosotros podemos evitar reconocer de manera muy honesta que en más de alguna ocasión todos hemos hecho sentir mal a alguien. Todos hemos hecho sentir mal a alguien. Y no me diga yo no, por favor. No diga yo no he hecho sentir mal a nadie. Sí, en todos ha nacido ese deseo. Voy a que le pase algo. Deseamos a veces que a través de esos actos muy sutiles de venganza, la persona que me hizo daño se entere de cómo me siento. Pero la buena noticia es que justamente eso es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, que es lo que no debemos hacer. No debemos tomar venganza por nuestra propia mano. Por eso dice Pablo, nunca le paguen a nadie mal por mal. Amados, nunca se venguen ustedes vosotros mismos, ni sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Bueno, es muy fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo y aún más practicarlo. Es difícil. Yo lo estoy diciendo aquí fácil, pero le digo una cosa, a mí también el Señor ya me confrontó. La Biblia dice pues que así debe de ser y punto. Así debe de ser. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y cuando Dios dice cómo se deben hacer las cosas y cómo debemos de conducirnos, así es y punto. No hay vuelta de hoja. Es que Señor, es que tú sabes que me hicieron, tú sabes cómo me siento. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo nos sentimos? ¿Tú crees que no sabe Dios el daño que te hicieron? Ahora, escuche bien la pregunta que voy a hacer a continuación. ¿Cómo nosotros podemos impedir que aquí en nuestro corazón se llene de amargura o de resentimiento cuando alguien nos ofende? ¿Cómo se puede impedir? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Cómo tú puedes impedir que tu corazón se llene de amargura o de resentimiento cuando alguien te ofende o cuando alguien te ha ofendido? Bueno, yo quiero pensar que los que estamos aquí presentes, ninguno está experimentando amargura o resentimiento, sino que ya perdonaste la ofensa. Pero si eventualmente puede haber aquí en tu corazón resentimiento o amargura porque alguien te dañó, la pregunta es, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Enfocados en Dios, perdonando, ¿sí? ¿Qué más? Pasando por alto la ofensa, muy bien. Se dice fácil, ¿verdad? Sí. El asunto es que cuando alguien nos dañó o nos ofendió, y repito esto, porque aquí está la clave, cuando nosotros no sabemos procesarlo con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, entonces es ahí donde se genera primero el resentimiento, luego la amargura, luego los deseos de venganza y finalmente el asesinato, como pasó con Caín.
Ninguno de nosotros podemos decir, como dice el dicho, de esa agua yo no voy a beber. Ninguno podemos decir. Por eso hay que estar alertas. Por eso Dios nos está hablando del punto, mis hermanos, para que cuando nos venga la ofensa sepamos qué debemos hacer, cómo debemos reaccionar los cristianos nacidos de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, ese va a responder el daño, la maldición con una maldición igual. Ahora, entonces, si damos respuesta a la pregunta que acabo de hacer, ¿cómo podemos impedir que nuestro amor se llene nuestro corazón se llene de amargura y de resentimiento cuando alguien nos ofende? En primer lugar, estuvo bien lo que todos dijeron. En primer lugar, aparte de lo que dijeron, recuerda siempre lo que dice la palabra de Dios acerca del amor y las misericordias de Dios. Aquí, llenemos nuestra mente del amor de Dios. Impregnemos nuestra mente y nuestro corazón de la multitud de las misericordias de Dios, porque justamente en este pasaje, desde el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos hasta el versículo 21 que Pablo está hablando en este pasaje, nos está hablando de las misericordias de Dios. Pablo nos está dando el punto de partida de todas las exhortaciones que da Pablo, parte precisamente de las misericordias de Dios, diciéndonos acerca de nuestro amor para con Dios, acerca de nuestro amor para con los hermanos en la fe, y ahora del amor a nuestros enemigos, a los que nos ofenden y nos dañan de alguna manera, el amor que debemos de tener para con ellos. De eso se trata el punto. Esto quiere decir que Pablo, después de haber explicado en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, todo lo que ahí explica Pablo, todo lo que Dios hizo para rescatarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Ahora Pablo en Romanos 12:1 dice: les ruego por las misericordias de Dios que nunca le paguen o devuelvan mal por mal a nadie, porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. De eso se está tratando Pablo. De eso nos está hablando Dios. Escucha esto que voy a decir a continuación, escucha con atención. Nunca existirá una persona o un hermano que peque contra ti más de lo que tú y yo hemos pecado contra Dios. Nunca hay, no habrá nadie más. Y no digas, por favor, yo soy muy bueno porque yo no le hago daño a nadie, yo moralmente soy una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca va a existir una persona o un hermano que peque contra ti más allá de lo que tú y yo hemos pecado contra él. Ahora, yo quiero también, reforzando esto que acabo yo de mencionar, que pienses por un momento cuánto tú y yo hemos pecado contra Dios. Piensa por un momento, cuánto tú y yo hemos pecado contra Dios. Y quizá tú puedes decir: wow, ahorita a lo mejor el Espíritu Santo te está trayendo a tu mente, a tu corazón, alguna ofensa que tú le hiciste a Dios, algún pecado que tú cometiste que ofendió a Dios. Pero también la Biblia dice, la buena noticia que nos da la palabra de Dios es que Dios es fiel y justo, que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona todos nuestros pecados y se olvida de ellos cuando tú y yo los confesamos. Pero también la buena noticia es que aún a pesar de todos los pecados que hemos cometido delante del Señor, Él determinó amarnos con amor eterno y tener misericordia de nosotros. Esa es una realidad, mis hermanos. Ahora, ¿eso nos da derecho a seguir pecando? Pues no. Bueno, tanto nos amó el Señor, que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por la nuestra. ¿Sí o no? ¿Puedes entender eso? De tal manera nos amó el Señor que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por nuestra vida.
para que nosotros pudiéramos vivir. Y eso mismo, estando Jesús en los días en la tierra, en el ministerio, de esa misma manera también Jesús actuó cuando fue traicionado por el Judas. Eso fue lo que hizo Jesús con Judas cuando Jesús experimentó esa alta traición. Dice la Biblia que lo amó hasta el final. Hasta el final. Ahora yo te pregunto, ¿habrá alguna ofensa tan grande que tú consideras que es una ofensa tan grande en tu corazón que no puedes perdonarla? Porque luego le decimos al Señor, usamos la oración del Padre Nuestro y le decimos: Señor, perdona nuestras ofensas o deudas, dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando se trata a veces de perdonar nosotros a quien nos ha ofendido, decimos: ah, no, Señor, ahí ya no. ¿Habrá alguna ofensa tan grande aquí en tu corazón que tú no puedas perdonar? Ahora, la única respuesta a esta pregunta que tú y yo podemos dar ante tanta misericordia que nos ha sido dada a nosotros es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos en la fe con todo y sus imperfecciones, y amar a nuestros enemigos como Dios nos amó cuando nosotros estábamos enemistados con Él. Ese es el ejemplo de Jesús, ese es el ejemplo de Dios. Cuando nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado, Él nos amó. Y no solamente nos amó, nos rescató. Ahora, supongamos que alguien te ha tratado mal sin razón alguna. O bueno, lo que es algo mucho peor, y esto sí duele, una persona que te ofendió, y esa persona es una persona a quien tú le has dedicado a hacerle mucho bien, pero esa persona por alguna razón ha respondido haciéndote mucho mal. Oh, eso sí duele. Eso sí duele. Y duele como una espada clavada en el corazón, ¿no es así? Sí duele. Tú le dedicas tiempo a una persona, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser un hermano en la fe, puede ser un compañero de trabajo. Tú le dedicas tiempo, tú lo ayudas, tú lo bendices, y esa persona, a cambio del mucho bien que tú le hiciste, te responde con mucho mal. ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? ¿Se siente mal, sí o no? Bueno, ¿acaso no es lo mismo que nosotros hacemos con Dios cada vez que pecamos? Imagínate cómo se siente Dios. Recuerda por un momento quiénes éramos antes de nuestra conversión. Éramos tremendos y seguimos siendo tremendos. Yo le digo a mi esposa a veces, le digo, qué complicados somos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Siendo cristianos seguimos siendo complicados. Pero cuando estábamos sin Cristo allá en el mundo, Dios nos hacía el bien todos los días, haciendo salir su sol para nosotros cada mañana. Aunque nosotros éramos impíos, le dábamos nosotros la espalda a Dios, pero Él nos daba la vida, hacía salir su sol para nosotros, siendo nosotros impíos. Y ahora que hemos sido reconciliados con Él, seguimos luchando con el pecado residual que hay en nosotros. Sin embargo, Él nos sigue amando. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nosotros estamos muy limitados para poder entender la plenitud del amor de Dios, la plenitud que el amor de Dios tiene para con nosotros. No lo entendemos. En otras palabras, cada vez que pecamos contra Dios, escuchen esto, mis hermanos, estamos pisoteando su bondad. ¿Sí o no? Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, ofendemos a Dios, pisoteamos no solamente su sangre, sino su bondad. ¿Sí es así o no? Bueno, si cada vez que ofendemos a Dios, pisoteamos su bondad,
¿Por qué nosotros reaccionamos tan indignados cuando alguien pisotea la nuestra? ¿Por qué? Porque somos complicados. Voy un poquito más allá. Imagínense por un momento si Dios y los hombres, la gente que nos rodea, nos dieran lo que realmente merecemos por lo que sí hacemos mal. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, imagínense si Dios, o bueno, en la actualidad, imagínate si Dios nos diera lo que merecemos. Nuestra vida, o sea, si Dios y los hombres que nos rodean nos dieran lo que realmente merecemos por lo que sí hacemos mal, nuestra vida sería un infierno aquí en la tierra y allá en el infierno por toda la eternidad, porque eso era lo que merecíamos el infierno. ¿Sí o no? Eso era lo que merecíamos. Pero el gran amor, la incomprensible e incomparable misericordia de Dios nos rescató. Ahora le estamos dando respuesta entonces a la pregunta: ¿cómo nosotros podemos impedir llenarnos en nuestro corazón de resentimiento y de amargura cuando alguien nos ofende? Bueno, recordemos siempre el Evangelio, siempre recordemos el amor y las misericordias de Dios en primer lugar. En segundo lugar, para evitar llenarnos de resentimiento y amargura cuando alguien nos ofende, escuche, debemos descansar en la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dice Pablo: amados, nunca os venguéis, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que Dios nos está prohibiendo es que apliquemos la justicia por nuestras propias manos. Nunca te vengarás, dice Pablo, más bien da lugar a la ira de Dios, porque dice Dios: mía es la venganza. Y cuando Pablo escribe esto, muy posiblemente está pensando, teniendo en su mente el mandamiento de la ley que decía, porque Pablo era conocedor de la ley. Y en Levítico capítulo 19, versículo 18, la ley decía lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma yo Jehová. Eso es lo que decía la ley. Y cuando Pablo dice: no pagues a nadie mal por mal, muy posiblemente tenía en su mente este texto de la ley. Hoy hay muchos todavía que piensan o suponen que la llamada ley del talión, ¿sí conoce la ley del talión? ¿Qué dice la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo y me la paga. Lo que me hizo, eso mismo me lo va a pagar. Y hay gente que piensa que la ley del talión hoy en la actualidad es así como una autorización o una regulación que nos permite tomar venganza por nuestra propia cuenta. Pero ya le dije yo al principio que todos los textos de la Biblia que hablan acerca de la venganza, en la mayoría de ellos dicen que debemos dejarle la venganza al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en este pasaje que estamos revisando, en lugar de la venganza personal, se nos hace, yo lo pongo así, como un llamado con un sentido de 911. ¿Qué significa el 911? Emergencia, urgencia. Y así Pablo, yo puedo ver este pasaje. Pablo nos está haciendo un llamado en sentido de urgencia a dejar cualquier asunto, cualquier daño en las manos de Dios, esperando que Él actúe en una correcta vindicación de la injusticia que te hicieron. Él es el mejor juez. En otras palabras, Él es el único que puede medir cualquier ofensa desde la más absoluta plenitud de la equidad y dar el pago justo al daño que tú has recibido, al daño que hemos recibido como hijos de Dios. Él lo va a evaluar con justicia. Nosotros no somos como Dios. Él conoce todo.
Él sabe las verdaderas intenciones y motivaciones por los cuales alguien te hizo daño, alguien te lastimó, alguien te ofendió, alguien te traicionó. Él lo sabe. Y Él va a actuar en la plenitud de su justicia. Dios no es un juez sobornable. A Dios no se le puede sobornar como a los jueces de este mundo. Así que cada creyente debemos descansar en Él, confiando en la justicia divina y abandonando la reivindicación personal, como nos enseña el Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 5? Fácil. Mire lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y una vez que confías, que encomiendas a Jehová tu camino, que confías en Él, entonces tú le estás dando herramientas al Señor para actuar. Pero cuando estamos ahí en la lucha y diciendo, no, yo voy a hacerlo por mi propia cuenta y me las va a pagar, ahora sí vas a ver quién soy yo. Así no va a funcionar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él, versículo 6, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero lo va a hacer Él, no tú, ni yo. Déjeme concluir haciendo una pregunta más. ¿Tú crees que existiría en este planeta, o que pueda existir alguna persona en este planeta que ha sido ofendida más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien que ha sido mucho más ofendido que nuestro Señor Jesucristo? Bueno, piensa un momento, a Jesús lo difamaron, se burlaron de Él. ¿Qué más? ¿Qué más le hicieron a Jesús? ¿Perdón? Lo escupieron, lo traicionaron, le pusieron una corona de espinas, lo cambiaron por un verdadero delincuente. ¿Perdón? ¿Lo qué? Lo desnudaron, lo abofetearon, lo golpearon hasta desgarrarle su espalda. ¿Habrá algún ser humano en este planeta que ha sufrido lo que sufrió Cristo? Ahora, yo no sé si usted piense como yo, pero Jesús tenía muchas razones para vengarse de todos sus ofensores, ¿sí o no? Y Él pudo haber orado al Padre: Señor, mándame legiones de ángeles que acaben con estos verdugos. Pero no lo hizo. A mí eso me funde los fusibles. No lo hizo. Pudiendo hacerlo Jesús, no lo hizo. Pero lo que sí hizo fue lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22. Miren lo que sí hizo Jesús. El cual, dice Pedro escribiendo de Jesús, Él no hizo pecado y murió como un pecador, ni se halló engaño en su boca. Él siempre fue veraz, siempre dijo la verdad y nos sigue diciendo la verdad. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Jesús nunca amenazó a los escribas y a los fariseos, nunca los amenazó. ¿Y lo maldecían? Sí, se burlaban de Él, pero Él no amenazaba. Miren lo que sí hizo: encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Tal vez alguien pudiera decir: pero pues era el Hijo de Dios, era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Era Jesús el Hijo de Dios? Sí, era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿No eres un hijo de Dios?
Bueno, si eventualmente alguien pudiera decir, bueno, Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente, cuando lo amenazaba no se vengaba, etcétera. Mira lo que dice el versículo 21. Yo leí el 22 y el 23, pero mira lo que dice el 21 del mismo capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escucha, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y entonces dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Nos dejó ejemplo Jesús, sí o no? De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habla precisamente de la actitud que tú y yo debemos de tomar cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace un daño para con nosotros. Y ahí mismo, el mismo Jesús habla de no vengarnos, de no tomar venganza por ninguna causa. Escuchen esto, mis hermanos. No hay ningún argumento válido en nosotros para tomar venganza por nuestra propia cuenta. No hay nada. Por más grave que haya sido el daño que alguien ha cometido contra ti, no hay ningún argumento válido fuera de la palabra de Dios. No hay ningún argumento por medio del cual tú puedes decir o justificar el tomar la venganza por tu propia mano. Ese no es el mandamiento del Señor. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Punto. ¿Te han hecho daño? Seguramente sí. ¿Te han ofendido? Seguramente sí. ¿Te han traicionado? Sí. ¿Te han maldecido? Sí. Encomienda tu causa al que juzga justamente. Cuando hacemos eso, mis hermanos, viene paz al corazón. Podemos vivir la vida cristiana en paz. No es fácil, no es fácil. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Con la ayuda de Dios y su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y aquí yo quiero pedirles por favor que tú pienses en lo que hemos hablado. A la luz de tu realidad, a la luz de lo que pudieses estar experimentando en tu vida, en tu familia inclusive, tú puedas darle una respuesta razonable al Señor, diciéndole al Señor, Señor, te voy a amar por encima de cualquier cosa, voy a amar a mis hermanos, voy a amar a mis hijos, porque eso es lo que tú me enseñas, pero también voy a amar a aquel que me ha hecho daño, voy a bendecirlo. Si quieres hacerlo, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Pablo, tú inspiraste a Pablo para escribir estas palabras, Señor. Y tú nos enseñas que no debemos pagar a nadie mal por mal. Más bien tú nos llamas a respetar lo bueno delante de todos los hombres y estar en paz con todos los hombres. Tú nos llamas a nunca vengarnos, sino a dar lugar a la ira de Dios. Porque tú le estableces con toda autoridad, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si eventualmente alguno de mis hermanos pudiésemos tener algún enemigo y ese enemigo tiene hambre, tu consejo es darle de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y finalmente Pablo termina diciendo, no seas vencido por el mal, sino más bien venzamos con un bien aquel mal. Señor, ayúdanos a hacer viva esta palabra en nuestra vida, Señor. Que esta palabra se convierta en vida en nosotros. De eso se trata, Señor, de que la palabra se haga vida en nosotros, se haga un rema, una vida que podamos practicar, Señor. Si no, ¿de qué sirve, Señor,
¿De qué sirve llamarnos cristianos si nos ofendemos, si nos llenamos de resentimiento y de amargura contra aquel que nos ha dañado? ¿De qué nos sirve llamarnos cristianos? Señor, ayúdanos. Somos tan débiles, somos tan complicados, Señor, que luchamos tanto por obedecerte, Señor. Luchamos tanto por alinearnos a lo que dice tu palabra, Señor. Pero queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Por eso te rogamos, clamamos a ti, Señor. Levantamos nuestra plegaria a ti, Señor, pidiéndote tu ayuda, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros queremos perdonar a los que nos han ofendido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No queremos como el mundo tomar ventaja por nuestra propia mano, así como lo hicieron aquellos hombres que mataron a 63 personas y 1,400 personas fueron heridas y se perdieron muchas cosas materiales, todo por un deseo desmedido de venganza, Señor. Señor, nosotros como tus hijos queremos darte lugar a que tú obres la venganza, porque tú eres el que lo haces con justicia, Señor. Nos encomendamos a ti cualquier causa, cualquier daño que nos han hecho, Señor. Lo encomendamos a ti porque tú eres el que juzgas justamente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que esta palabra no sea una palabra más, sino que yo deseo, Señor, que esta palabra nos transforme a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por hablarnos esta tarde, Señor. Y la iglesia dice: amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón. Hermanos, nunca pagues a nadie mal por mal. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga a todos. Allá afuera vamos a ver. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.